Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Mamitas de Hoy que se emite por Canal 8 Somos el Valle para todo Neuquén y Río Negro. Mamitas de Hoy es el programa para padres, para futuros padres y para toda la familia. Ya mismo les presentamos los títulos del día de hoy. ¿Qué son los entuertos? Las contracciones intensas durante la primera semana después del nacimiento. Lo explica la doctora María Inés Gerula, obstetra. Desde Clínica Dr. Roberto Raña, el doctor Federico Bolsich, especialista en biología molecular, explica los avances en diagnóstico y tratamiento de pacientes HIV positivos, qué es el diagnóstico tardío y la posibilidad de hacer un test por instituto sin receta médica. El IJAN continúa con el ciclo de capacitaciones sobre ludopatía y otras adicciones conductuales. Hablamos con el licenciado Manuel Tomé a cargo de una de las clases y con la licenciada Wanda Lehner del Departamento de Juego Responsable del IJAN. La doctora Luciana Ortiz Luna, directora del CIEN, Sistema de Emergencias Médicas de Neuquén, explica los principios básicos de la reanimación cardiopulmonar. Cómo actuar en un caso como este. Y en el comienzo de Mamitas de Hoy nos enteramos qué son los entuertos, esas contracciones cortas e intensas que se registran en las primeras semanas luego del nacimiento, durante el puerperio. Lo explica la doctora Inés Gerula. La escuchamos. Los entuertos son los más, seguramente lo escucharon más por las tías, las abuelas, ¿sí? Son contracciones uterinas que la mujer sufre en el puerperio inmediato, más que nada, ¿sí? En los primeros 7 a 10 días, ocasionadas por la oxitocina, que es la misma hormona que produce contracciones en el trabajo de parto. El objetivo de estas contracciones uterinas es disminuir el tamaño uterino, o sea, volver el tamaño uterino a su tamaño normal y eliminar los bloqueos, que son el sangrado con coágulos que se produce por el lecho placentario que quedó después del nacimiento. Nace un bebé, se desprende una placenta, todo eso de la cara interna uterina, y entonces queda todo un lecho en la parte interna del útero que sangra y en los días posteriores va disminuyendo el sangrado y van modificando las características de esos bloqueos, que son las pérdidas de sangre más coágulo. Entonces los entuertos son esos dolores que la madre siente, que son pequeñas contracciones uterinas y están más relacionados por ahí en el momento de dar la teta, porque cuando uno está produciendo la lactancia, ¿sí? También se secreta oxitocina, que sirve para la eyección de la leche, y entonces también participa en la contracción uterina. Por eso es tan importante estimular la lactancia en el puerperio inmediato, porque disminuye mucho el sangrado uterino y hace de que la reversión del útero sea un poco más normal y progresiva. Es decir, que son normales estas contracciones. Son totalmente normales. Muchas veces se sienten más en las madres que ya tuvieron un hijo, no así en las que tienen su primer bebé, porque tienen menos números de receptores en el músculo liso uterino y entonces no se sienten tanto los dolores. Igual esas madres también tienen la respuesta de la oxitocina cuando están dando la teta, pero no tienen entuertos tan fuertes, ¿sí? En cambio, la madre que ya tiene el segundo bebé y a partir de ahí cualquier número de bebés siente en forma más progresiva los dolores del puerperio. Doctora, la contracción del útero en las primeras 24 horas ni bien terminado el nacimiento es realmente impactante, ¿no? Es intensa, sí, es intensa, son como las contracciones del trabajo de parto. Por eso es muy importante que en nuestra clínica lo tenemos bastante aceitado. La indicación de la analgesia en el puerperio inmediato. Claro. Es algo a lo que no hay que tenerle miedo, porque se pueden usar analgésicos que no están contraindicados con la lactancia,
que no tienen ninguna contraindicación con la lactancia del bebé, que no tienen contraindicación con el puerperio inmediato, y entonces es muy importante, como cualquier otra cirugía en medicina, hacer una muy buena analgesia en esas primeras 48 horas cuando la madre está internada acá en la clínica, como para que la recuperación del puerperio sea la mejor y la atención del recién nacido sea la más adecuada. Justamente, hablando de los síntomas de alarma del puerperio, los loquios, ¿cómo se analizan y cuáles otros elementos hay que tener en cuenta como mamá reciente para saber si hay una señal de alarma? Bueno, nosotros siempre le damos las indicaciones al alta, a las madres. Por lo general, después de las 48 horas, cuando la madre se está por ir a su domicilio, ya los loquios son intermitentes. Yo siempre les digo, es muy importante aclarar eso al alta, a las madres, porque puede pasar a veces de que, sin importar si tienen parto vaginal o cesárea, ya cuando se están yendo, las pérdidas son muy escasas. De hecho, muchas mujeres cambian el apósito puerperal, que es bastante importante en su tamaño, por una toallita femenina normal. Resulta que en ese momento las pérdidas son intermitentes, entonces es normal que la mujer no tenga pérdidas durante todo el día, pero cuando se incorpora de repente desde la cama para ir al baño o después del momento de la lactancia, muy relacionado con todo esto que te expliqué antes, tengan episodios de sangrado con coágulos, pero episódicamente. Es importante que lo sepan porque puede pasar de que si es su primer embarazo y es el primer puerperio que atraviesan, eso les asuste y entonces la motive a venir a la consulta. Y es totalmente normal, tienen que saber que las pérdidas son intermitentes en el puerperio inmediato. Y es importante que sepan eso, que son intermitentes, o sea que si ellas pasan toda una mañana después de las 48 horas de internación acá, se fueron con pérdidas muy escasas y de repente, después de estar 2 días en su domicilio, pasan toda una mañana, en vez de con pérdidas intermitentes, con un sangrado persistente, que persiste durante varias horas, con sangre, con coágulos, eso no es normal. Entonces eso sí la tiene que motivar a la consulta. Lo otro que no es normal es la sangre es roja, rutilante cuando sale y con coágulos. Y es muy importante que reconozcan si hay alguna alteración en el color y en el olor de esa sangre, ¿sí? Muchas veces lo que sucede es que los loquios, así como son intermitentes, también es el lecho uterino que sangra, se queda depositado un tiempo en la vagina, ¿sí? Que es un tubo que es flexible y a veces se exterioriza un tiempo después, ¿sí? Horas después o hasta 24 horas después. Entonces esa sangre que sale es a veces amarronada, eso pasa un poquito más adelante, en los días más posteriores del puerperio. Es más amarronada y por ahí tiene un olor distinto porque es sangre que está oxidada, ¿sí? Es como lo mismo que sucede cuando dejamos un pedazo de carne que compramos en el supermercado y lo dejamos en la heladera y que pierde como un suero que se oxida. Y tiene un olor distinto, pero la madre igual identifica esos olores, se da cuenta, ¿sí? Si tiene un olor que es distinto al que ella siempre está acostumbrada a identificar o hay algo que le llame la atención, tiene que venir a consultar. Amen Salud, servicio médico a domicilio las 24 horas, con profesional médico, enfermero, servicios de radiología y laboratorio en su casa. También asistencia al viajero, atención en consultorios y muchos más beneficios. Amen Salud, Buque Roldán 36, Neuquén, teléfono 447-1587. En septiembre, vivamos juntos la segunda edición de Neuquén Inspira en Espacio Duam, con entrada libre y gratuita. El sábado 7, todo el trap con Bizarrap, Agus Padilla, Valen Echegoyen, Seven Kane, Eco y Casu. El domingo 8, Miss Bolivia, Vicentico y Banda 21. Y el domingo 15, destacadas bandas de la región y un espectacular cierre con Ulises Bueno. Neuquén Inspira, 7, 8 y 15 de septiembre a partir de las 17 horas, Espacio Duam. Juntos hacemos la mejor provincia. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Clínica Dr. Roberto Raña, lo llevamos en la sangre.
Y desde Clínica Dr. Roberto Raña, el doctor Federico Bolsich habla sobre la detección y tratamiento de VIH-Sida. ¿Qué significa el diagnóstico tardío y la novedad de que los afiliados a instituto pueden presentarse espontáneamente sin receta médica para hacerse el test de VIH? El diagnóstico tardío se define como una cantidad de células CD4 menor a 200. ¿Sí? No es a nivel del tiempo, es tardío porque el sistema inmunológico ya está muy deteriorado. Recordemos que esas células, esos linfocitos CD4, no van a formarse de nuevo. Lo que pueden hacer es aumentar más o menos con la misma actividad que tienen. ¿Sí? Pero no nos vamos a poner a desarrollar mucho cómo es el sistema de replicación de los linfocitos, pero no va a haber más linfocitos nuevos. ¿Sí? Esos números más o menos se van a mantener. Lo que se trata de hacer con el tratamiento es que ese número de linfocitos aumente un poco, ¿sí? Se restaure el estado inmunológico general y disminuir la cantidad de virus que hay en circulación para que el paciente sea infectivo y no tenga tanto deterioro después de los CD4. El diagnóstico tardío es porque el paciente no vino a hacerse el test después de tener una conducta de riesgo o se lo haga periódicamente. Acá hubo seguramente una conducta de riesgo, el paciente no se hizo ningún estudio y se hace un test de HIV cuando ya está con una enfermedad oportunista, cuando está muy mal de salud, cuando se enferma por cualquier situación, y eso es porque el sistema inmunológico está muy deteriorado. Entonces llega ya de manera tardía al inicio del tratamiento y al diagnóstico. A nivel país, en Argentina se estipula que más o menos el diagnóstico tardío está en un 37%. Es mucho menor de lo que nosotros tenemos o lo que nosotros encontramos. ¿Y cada cuánto debería hacerse un test de VIH? Un paciente que es HIV negativo, que no tiene conductas de riesgo muy elevadas o como todo análisis de rutina se tendría que hacer por lo menos una vez al año. ¿Sí? Los pacientes que son HIV positivos se lo hacen, depende de los médicos, depende del estadio, cada 6 meses, cada 3 meses. Es decir, en un control habitual médico, clínico, el mismo clínico le puede ordenar entre todos los análisis el test de VIH. Deberían, sí, deberían. Recordemos que además Argentina adhiere al programa de la OMS que se llama 90-90-90. Eso significa que para el 2020 lo que propone la OMS es que el 90% de la población HIV positiva conozca su estado serológico. En Argentina recordemos que hay más o menos 130.000 personas que están infectadas con el virus, de las cuales el 20% todavía están en desconocimiento de su estado serológico. Eso significa que ese 20% sigue siendo infectivo y puede transmitir enfermedad. Todavía no es obligatorio, ¿no?, hacerse un test de HIV anualmente o periodicamente. Pero no es obligatorio como ningún estudio médico. O sea, no hay una ley que te obligue a hacerte un test de HIV. Lo que sí tenemos ahora en Neuquén es un convenio entre provincia y el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, que es un análisis de HIV sin orden médica. Cualquier paciente con la obra social del instituto puede venir al laboratorio y solicitar un estudio de HIV sin orden médica. ¿Sí? Entonces, no hace falta que el paciente vaya al médico a hacerse una orden, sino que directamente puede venir y solicitarlo con la obra social, tiene todo cubierto.
Amen Salud, servicio médico a domicilio las 24 horas, con profesional médico, enfermero, servicios de radiología y laboratorio en su casa. También asistencia al viajero, atención en consultorios y muchos más beneficios. Amen Salud, Buque Roldán 36, Neuquén, teléfono 447-1587. En Neuquén, Gestando con Amor, curso de preparación para la maternidad dirigido por la licenciada obstétrica Giovanna Cáceres. Acompañamiento para la embarazada, con charlas de neonatólogos, nutricionistas, puericultoras y musicoterapeutas. Ejercicios, trabajo con esferas. Te esperamos en Juan 23, 1515 de Neuquén Capital, todos los miércoles de 19:30 a 21 horas. Anotate por WhatsApp al 299-472-0700. Gestando con Amor, la mejor manera de vivir tu maternidad. El IJAN, Instituto de Juegos y Azar de la provincia del Neuquén, continúa con su ciclo de capacitaciones en adicciones conductuales a sustancias y ludopatía. Hablamos en esta oportunidad con el licenciado Manuel Tomé, que dio una de las charlas, y con la licenciada Wanda Leiner del Departamento de Juego Responsable del IJAN. Primero, las expectativas, las mejores, ¿no? Conociendo la audiencia, tengo buenas expectativas de que puedan apropiarse de los conceptos que intento transmitirles. Mi presentación el día de hoy va a constar de dos partes. En la primera parte voy a mostrar diferentes modelos teóricos que pueden dar cuenta de la construcción de lo que sería una adicción al juego. La primera parte va a ser desde el psicoanálisis, desde las corrientes más en boga, como es la escuela francesa, para luego en la segunda parte de la presentación dar el modelo conductual y el modelo cognitivo, que también en su propia lógica intentan dar cuenta de este trastorno tan complejo y tan costoso para quien lo padece. Licenciada, en lo que hace al Departamento de Juego Responsable, esto es el corazón, digamos, de la problemática, ¿no? Y cómo se aborda y cómo se ha estudiado tan profundamente algo que afecta a muchas personas, ¿no? Bueno, teníamos que hacerlo desde la responsabilidad social. Es nuestra primera misión, nuestra misión más fundamental, cuidar justamente al apostador, porque sabemos que mientras sea un juego controlado y mientras se respeten los principios de juego responsable, no va a haber dificultad, pero en tanto la persona pueda perder el control o pueda ir aumentando la frecuencia con que comienza a jugar, puede tener problemas, y por lo tanto lo que estamos tratando de hacer es impedir que esto ocurra, ¿no? Esto se hace con conocimientos, con información, con prevenir a la ciudadanía, con estas capacitaciones donde los profesionales ya indagan no solamente sobre los síntomas quizás físicos o los síntomas más evidentes, sino también indaga un poco más a ver qué puede estar pasando, si puede haber algún problema de juego, cosa que antes no se hacía, quizás no se interrogaba, personas que tal vez concurrían por una depresión y debajo de eso había como una problemática de juego, por ejemplo. Y bueno, esto hizo que de alguna manera despertar conciencia en la ciudadanía, que esto no fue un factor que haya influido en la cantidad o la capacidad de la gente de jugar, pero sí en la forma en que lo hace, ¿no? Y esto creo que fue el cambio más importante que hemos logrado, ¿no? Desestigmatizar la ludopatía como un vicio y poder empezar a verlo como una enfermedad mental, en donde la persona pierde su voluntad y no puede controlar su juego, y esto no tiene que ver con que la persona sea buena o mala, o sea, no es una cuestión, un valor moral, sino que una vez que la enfermedad se desarrolla se le va haciendo cada vez más imposible controlarlo, por eso la necesidad de un tratamiento posterior, porque bueno, tenemos herramientas como la autoexclusión, que le permite a la persona poner un freno, es decir, es más instantáneo, pero luego tiene que continuar con un tratamiento. Y bueno, todo esto, para esto tenemos que tener profesionales formados y preparados como para poder recibirlo.
IJAM presenta Hiperconectados por un mundo mejor. Una obra de teatro infantil que no podés dejar de ver. Dos amigos inseparables, dos mundos diferentes y una hiperconectada solución. Lunes 9 de septiembre de 10 a 11:30 horas y de 15 a 16:30 horas en Cine Teatro Español Neuquén. Entrada libre y gratuita. Septiembre, primavera. Sorteo especial de Lotería Unificada. Primer premio, 20 millones de pesos con duplicador. Además, 4 premios al certificado entero de una moto 110 centímetros cúbicos o su equivalente en pesos libre de impuestos cada uno y salen sí o sí. Sortea el sábado 7 de septiembre por Lotería Unificada. Amen Salud, servicio médico a domicilio las 24 horas, con profesional médico, enfermero, servicios de radiología y laboratorio en su casa. También asistencia al viajero, atención en consultorios y muchos más beneficios. Amen Salud, Buque Roldán 36 Neuquén, teléfono 447-1587. En Neuquén, Gestando con Amor, curso de preparación para la maternidad dirigido por la licenciada obstétrica Giovanna Cáceres. Acompañamiento para la embarazada, con charlas de neonatólogas, nutricionistas, puericultoras y musicoterapeutas. Ejercicios, trabajo con esferas. Te esperamos en Juan 23, 1515 de Neuquén Capital, todos los miércoles de 19:30 a 21 horas. Anotate por WhatsApp al 299-472-0700. Gestando con Amor, la mejor manera de vivir tu maternidad. Último bloque en Mamitas de hoy. Hablamos con la doctora Luciana Ortiz Luna, directora del CIEN, Sistema Integral de Emergencias de la provincia del Neuquén, sobre el tema de la reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo actuar si nos encontramos con un caso de estas características? Agradecemos el material al Departamento Prensa del Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén. Ante un paro cardiorrespiratorio, la única posibilidad de sobrevida que tiene la persona es iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar en forma inmediata. Un paro cardiorrespiratorio es la detención súbita del corazón y la persona deja de respirar. La reanimación cardiopulmonar es una de las prácticas más solidarias que podemos hacer. Para poder llevarla a cabo, es importante seguir una serie de pasos denominados cadena de supervivencia. El primer paso de la cadena de supervivencia se denomina alerta precoz. Esto significa, tengo que darme cuenta cuando una persona está en paro cardiorrespiratorio. Previo a esto, debo evitar exponerme a cualquier riesgo. Esto se llama seguridad en la escena. Tengo que ver de no exponerme a riesgos eléctricos, a que el tránsito esté circulando o a cualquier otro riesgo que pueda existir en esa escena. Una vez que verifiqué que la escena es segura, me acerco a la persona y lo estimulo. Señor, 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 señor. Debo hablarle fuerte y debo tocarlo. Si no responde, inmediatamente intento ver si respira. Simplemente miro los movimientos del tórax. No responde y no respira. El siguiente paso es pedir ayuda. Inmediatamente debo activar el sistema de emergencias. Llamar al número de emergencias local. En nuestra provincia es el 107 y para enseñarles a nuestros niños es el 107. Sandra, por favor, llama al 107 y avisarle que estamos con una persona en paro cardiorrespiratorio en la calle Santa Cruz y Richieri y vamos a iniciar maniobras de RCP. Por favor, no cortes la llamada y trae si podés un desfibrilador. Este punto también implica pedir ayuda. No solo al número de emergencias local, sino que debo pedir ayuda a cualquier persona que esté a mi alrededor para poder efectuar las maniobras de reanimación cardiopulmonar y que sean efectivas. Y si existe un desfibrilador externo automático, comúnmente denominado como DEA,
debo solicitarlo en forma inmediata. El segundo eslabón de nuestra cadena de sobrevida se denomina RCP precoz. Para poder hacer correctamente RCP, debo ubicar las manos en el centro del pecho. Las compresiones se realizarán con el talón de la mano, entrecruzando los dedos de la otra mano, con los codos completamente extendidos, los hombros a la altura de las manos, las piernas levemente separadas y comprimir 5 a 6 centímetros a una velocidad de 100 por minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La velocidad a la que deben efectuarse las compresiones sobre el tórax deben ser a un ritmo de 100 a 120 por minuto. Realizaremos 2 minutos de compresiones, se evaluará nuevamente respuesta, si responde o respira, y cambiaremos a la persona que estaba realizando las compresiones para que otro operador las efectúe. El tercer eslabón de nuestra cadena de sobrevida es la desfibrilación precoz. En algunos lugares, en lugares de concurrencia masiva, existen los desfibriladores externos automáticos o DEA. Ni bien tengamos acceso al desfibrilador, este deberá colocarse sin demora mientras continuamos las compresiones. El desfibrilador es un instrumento muy sencillo de utilizar. La mayoría de los que están en algunos lugares de concurrencia masiva son semiautomáticos y nos van indicando los pasos a seguir para poder hacer una reanimación exitosa. Nunca detener las compresiones. Solamente puede detenerse una reanimación cuando ha llegado el equipo de emergencias, cuando la persona muestra signos de vida o cuando ya estoy tan cansado y no puedo seguir. Y hasta aquí llegamos con Mamitas de hoy. Recuerden que nos pueden seguir al instante en nuestras redes, en facebook.com/Mamitas de hoy, en Instagram como Mamitas de hoy, en Twitter Mamitas de hoy, en nuestro canal de YouTube Mamitas de hoy, en nuestra página web www.mamitasdehoy.com.ar. Desde ya muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana. Chao.